Hola, continuamos con el curso de teoría de números. Entonces, después de hablar de el concepto de divisibilidad, vamos a retomar el concepto de primos y compuestos. Concretamente, recordar que habíamos dicho que un número entero positivo es primo si solo si sus únicos divisores son uno y el mismo. De lo contrario, pues va a ser compuesto. ¿Qué es compuesto? Que el número lo puedo factorizar en dos números, donde uno de ellos se puede demostrar que el otro también está entre uno y el número. ¿Ok? Bueno, ahí vienen unos ejercicios, ¿verdad? 7 y 8 para que los hagan. Y encontramos el teorema 4, que nos dice que todo número compuesto tiene un factor primo. ¿Ok? Suena obvio, pero vean la demostración, es un poco larguilla, ¿verdad? Entonces, sea n un número compuesto, ¿qué es lo que hay que probar? Que n tiene un factor primo. Entonces, yo sé que por la definición de número compuesto existen n1 y n2, tales que multiplicados me dan n y n1 está entre 1 y n, ¿cierto? Ok. Si n1 fuera primo, vean que ya n tendría un factor primo y ya demostré el teorema. Si n1 es compuesto, otra vez aplico la definición de compuesto. Entonces, existen n3 y n4 que multiplicados dan n1, donde n3 está por debajo del número compuesto n1. Entonces, fíjense bien, porque va quedando que n3 está por debajo de n1 y n1 está por debajo de n. Todos están por arriba de n, de 1, perdón. Ok, bueno, entonces al final tenemos que n es n3 por n4 por n2 y hacemos la misma pregunta. Si n3 es primo, está listo. Si no, va a ser compuesto y continúa el proceso, hallando cada vez n's con índice impar cada vez más pequeño. Lo que pasa es que entre 1 y n hay un número finito de naturales, o sea, este proceso no puede ser infinito, tiene que parar. Y vean que la condición de parar es encontrar un primo, entonces en algún momento de fijo vamos a encontrar un primo. Básicamente esa es la demostración. Siguiente teorema, dice: existe una cantidad infinita de números primos. Bueno, es una demostración clásica. ¿Cómo pruebo que hay una cantidad infinita? Por contradicción, suponiendo que los únicos primos, que solo hay k primos, P1, P2 hasta Pk, y voy a considerar este número n, que es la multiplicación de sus primos más 1. Entonces lo que pasa es lo siguiente: n es primo o no es primo, ¿cierto? Entonces, si n fuera primo, hay una contradicción, porque vean que n es más grande que cualquiera de los primos que hay, y solo esos existen, ¿no? N sería un primo extra, y dijimos que los únicos que existían eran esos k primos. Entonces, descartado. Por lo tanto, el otro camino es que no es primo. Si no es primo, es compuesto. Y por el teorema anterior, quiere decir que tiene un divisor primo. Existe un primo que tiene que ser uno de ellos, porque solo esos existen, que divida n. Pero además de dividir a n, ese primo divide la multiplicación de ellos, ¿verdad? Porque ese primo es uno de ellos, ¿verdad? Y vean que por propiedad de divisibilidad, divide, si PJ divide a n y divide ese producto, divide la resta de n menos ese producto, ¿verdad? Pero esa resta, vean que da 1. Y si PJ divide a 1 eh, y es un entero positivo, pues tiene que ser 1, pero no sería primo, sería una contradicción. Entonces vean que en ambos caminos me llevan una contradicción, por lo tanto no puede haber un número finito de primos, son infinitos. Bueno, otro teorema nos dice
que si n es compuesto, tiene un factor menor o igual a raíz de n. La prueba es que se parte de que n es compuesto, es igual a por b, y le hago por contradicción, suponiendo que ninguno de los factores, ni a ni b, son menores a raíz de n, es decir, ambos son mayores que raíz de n, pero si ambos son mayores y los multiplico, vean que a por b me daría mayor a raíz de n al cuadrado, que es n, pero a por b a n me daría que n es más grande que n, y llego a una contradicción. Bueno, ahí tienen algunos ejercicios, perdón, un ejercicio, probar que eso es primo. Vean que me sirve el teorema anterior por el hecho de que si yo asumo que es compuesto, tiene que tener un factor menor a raíz de ese número. Entonces, me ayuda a decir cuáles debo probar, y si ninguno de los primos menores a raíz de n lo doy bien, tiene que ser primo, ¿verdad? Ok, por ahí anda la solución. Bueno, un ejemplo que viene aquí. Dice, demuestre que todo número compuesto de la forma 6k-1 tiene un factor primo de la forma 6k-1. Qué interesante. Entonces, voy a suponer que tengo un número compuesto que no tiene factores primos de esa forma, por contracción. Dice que todos los de esta forma tienen un factor primo. Supongamos que tengo un número de esa forma que no tiene ningún factor primo de la forma 6k-1. Ahora, si ustedes ven, este n es impar, ¿verdad? ¿Cierto? Es 2 por algo menos 1. O puedo escribir de la forma 2 por k+1, ¿verdad? Con un cubrimiento ahí, pero es impar. Ok, además no es divisible por 3, ¿verdad? Porque por lo mismo, ¿verdad? O pueden escribir, ver que no es de la forma 3k, ¿cierto? Entonces, sus divisores primos son de la forma 6k+1. ¿Ok? ¿Por qué? Por un ejercicio anterior que decía que los divisores primos mayores que 3, ¿verdad? Son de la forma 6k-1, 6k+1, pero como no pueden ser de la forma 6k-1, tiene que ser de la forma 6k+1. Entonces, yo sé que tiene por lo menos un divisor primo, sea P1, 6k su 1 más 1, un divisor primo de n. Es decir, n es igual a P1 por un N1. Y ahora me pregunto qué forma tiene N1. Resulta que N1 no es par porque N sería par, no es múltiplo de 3 porque N sería múltiplo de 3, ¿verdad? Ok, ni es de la forma 6k+1, ¿sí? ¿Por qué no es de esa forma? Porque si fuera de la forma 6k+1, ¿cómo? P1 es de esta forma, ¿verdad? 2 de esa forma darían de la forma 6 por algo más 1, y n tiene la forma 6 por algo menos 1. Está correcto, ¿verdad? P1 es de la forma 6k+1. Si N1 fuera de la forma 6k+1, al multiplicarlos, la multiplicación daría de la forma 6 por algo más 1, y sería una contradicción. Entonces, en conclusión, N1 no puede ser de esta forma, ¿sí? Ahora, si no puede ser de esa forma, no es par ni múltiplo de 3, solo hay una posibilidad, similar al ejercicio que ya se había planteado, que N1 sea de la forma 6k-1. ¿Ok? Ahora, si N1 es primo, es una bronca, porque habíamos dicho que ningún primo factor de n tenía la forma 6k-1. Entonces no puede ser de primo, entonces tiene que ser compuesto. Y si es compuesto, pues casi que volvemos a repetir el mismo proceso que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces, no tiene ningún factor de esta forma, ¿verdad? Entonces, sea P2 es un factor de N1, entonces al final
N1 es P2 por N2, ¿verdad? Y P2 es de la forma esta. Luego hacemos lo mismo con N2 y vamos a llegar a que N2 tiene que ser de la forma 6K menos 1. Y bueno, voy obteniendo una sucesión de números naturales entre 0 y n, ¿sí? Que como entre 0 y n hay finitos números, ese proceso va a acabar. O sea, en algún momento, alguno de estos n's, ¿sí? Va a ser primo, ¿verdad? Es decir, va a ser primo, entonces, por lo tanto, vean que todos los n son de la forma 6K menos 1. Entonces, uno de ellos va a ser primo de la forma 6K menos 1. Bueno, ahí tienen un ejercicio. El ejercicio es, tienen que tomar ideas de los teoremas demostrados y de los ejemplos, ¿verdad? Para hacerlo, ¿verdad? Vean que esta forma de multiplicar primos ya la vimos, entonces, para que lo hagan, hay 100 números consecutivos compuestos, tiene que ver también con esta forma de multiplicar primos, ¿verdad? ¿Cómo hago para hallar 100 números consecutivos compuestos? Esa, para que lo intenten. Viene otro ejemplo, el ejemplo es un ejercicio de la Olimpiada Matemática de Bielorrusia, ¿verdad? Y me piden encontrar todas las tripletas A, B y C de enteros positivos que cumplen esa ecuación. Entonces, general es bastante interesante. Vean que aquí se despeja C y se da cuenta que C es igual a A por algo, es decir, A es un divisor de C. Ok, como son positivos tanto A y C, entonces existe un K que es positivo, tal que C es igual a A por K. Lo sustituyo en la ecuación original, la simplifico y me queda así, que es una ecuación cuadrática. Ok, vean que al averiguar A me da esto. Como A debe ser entero, entonces raíz del discriminante debe ser entero. No hay salida, no puede ser otra cosa, tiene que dar un número entero. De hecho, dependiendo de la paridad de beca, hay más restricciones para que al final esta división entre dos de entero, pero el raíz del discriminante tiene que ser entero, es decir, el discriminante tiene que ser un cuadrado perfecto. Y ahí lo que uno juega es para acotar el discriminante entre cuadrados perfectos. Vean que está entre beca al cuadrado y beca más 4 al cuadrado. O sea, el discriminante tiene pocas opciones, que sea beca más 1 al cuadrado, beca más 2 al cuadrado o beca más 3 al cuadrado. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver que si al discriminante le quitan beca al cuadrado, queda 4 paréntesis b más k. O sea, esta vez está sin par. Y resulta que si el discriminante toma este valor, esta vez es par. Y si le quitan ese valor, pues daría impar, ¿verdad? Entonces es una contradicción, ¿verdad? Porque estoy diciendo que este valor es par por aquí y por aquí me está dando impar. Entonces, en estas dos opciones, pues llega una contradicción y solo queda que el discriminante sea beca más 2 al cuadrado, ¿verdad? En cuyo caso, pues hago los cálculos, ya habíamos dicho que esto va a 4 por b más k, pero tomando ese valor de discriminante me da esto, 4bk más 4, entonces igualándolo a lo que sabíamos que hace, cancela el 4, despejan y factoriza. Y llego a esta ecuación, quiere decir que solo hay dos opciones, que b sea 1 o que k sea 1, ¿verdad? Pueden haber ahí ambas opciones, si b es 1 la ecuación queda así, y nos da dos opciones de A, solo que A igual a menos 1 no nos sirve, entonces A sería K más 1, B sería 1 y C era A por K, ¿cierto? Que como A es K más 1 es K más 1 por K. K puede ser cualquier entero, entonces positivo al final. Estas son las tripletas. B es 1,
¿verdad? A es igual a un entero positivo más 1 y C es igual a ese entero positivo más 1 por ese entero. ¿Ok? Sin mirar el otro caso, ¿verdad? Bueno, ahí viene dos ejercicios para hacer, ¿verdad? Para que los planteen, ahí viene una sugerencia y finalmente viene una lista de ejercicios. Bueno, entonces hasta aquí llegaría la clase de esta semana. ¿Ok?